Bueno, buenas tardes. El día de hoy les quiero hablar de diseño de estrategias de mejora acorde al diagnóstico. Él estaba en el sistema de producción de alimentos en la película Guarida de Guarameta en el año 2024. Bueno, principalmente el sistema productivo piscícola Guarinda. La serie principal se enfoca en la siembra y cosecha de alevines de especies como tilapia roja, tilapia exótica, bocachico y carpa. Esta piscícola está certificada en buenas prácticas acuícolas. En los objetivos tenemos el objetivo general, que es diseñar estrategias de mejora acorde al diagnóstico hecho en el sistema productivo de la piscícola Guarinda en Bucaramanga el año 2024. En los objetivos específicos tenemos como aprender y ejecutar actividades relacionadas a los procesos productivos que se realizan allá, como la siembra, como el muestreo sanitario, la pesca, mantenimiento de infraestructura, despacho y manejo de animales. El segundo objetivo es comparar el comportamiento de las piletas y de los lagos acorde a parámetros físico-químicos en la piscícola Guarinda de Bucaramanga. Y por último tenemos que realizar el sistema HACCP, que es el sistema de análisis de peligros y puntos de control crítico de la piscícola Guarinda. Teniendo en cuenta eso, tenemos que programar actividades en el que principalmente lleva unas buenas prácticas agrícolas. En esto nos basamos en los registros y como se hizo una preparación de sangre, como se puede ver acá, también se hizo asistencia a la reproducción, se le colaboró al zootecnista y también se dio como un plan de sanidad, se hizo muestreo, se hacía muestreo semanalmente, se hizo alimentación, se alimentaba de 7, 8 veces y se hizo siembra, así mismo como despacho de los animales. Bueno, entonces de acuerdo a lo que teníamos en la piscícola Guarinda, hicimos un diagnóstico de la producción y nos pudimos enfocar en que había cierta mortalidad en las piletas. Entonces quisimos hallar como la causa de esa mortalidad y por qué había un porcentaje de sobrevivencia muy bajo. Entonces lo que se decidió hacer fue el registro de parámetros de calidad de agua. Eso ya lo venían haciendo anteriormente, pero dejaron de hacerlo como unos 4 meses, dejaron de hacer como ese registro. Entonces lo que se hizo fue volver a implementarlo y tomar esos registros. Estos registros se tomaron 4 días de la semana en 5 semanas, de las piletas, y de los lagos 5 días en las 5 semanas. Se midió pH, temperatura, alcalinidad, limpieza, amonio, nitrito y nitrato. Acorde a esto se sacó un promedio de los parámetros, ya sea de pH, de temperatura, de las semanas de todas las piletas. Entonces ahí podemos ver que en la semana 1 pues el pH se comportó con 6,9, la temperatura 24,7. Entonces, lo que se hizo acá fue que el promedio de todas las semanas fue 6,9. Podemos ver que ese pH pues no es totalmente, no causa un efecto negativo en el pez, pero sí está en un rango muy bajo. Tenemos la temperatura, aquí se puede ver que promedio 24,7, la temperatura, digamos los días que se tomaron no siempre tenía como resultado 24, sino que cuando se pasaban las dietas, los lunes, los martes, la temperatura iba a 26, 25 y ya los últimos días en pileta ya la temperatura empezaba a disminuir, que eso podría ser una causa de mortalidad en los animales, como una deficiencia de consumo de alimento y de actividad del animal. Tenemos alcalinidad gruesa de 85, 25, no está por fuera de los rangos, pero entonces sí, en cuanto a la dureza podemos ver que está en el límite inferior, que podría estar siendo como una deficiencia de minerales en las piletas. En los nitritos y nitratos no se encontró algún dato así con efecto negativo.
Entonces eso fue lo de las piletas. Ahora se tomó registro de los lagos semanalmente. Bueno, en cuanto a los lagos podemos ver que hay una diferencia en el pH, ya no de 6,9, sino que es un pH mucho más alcalino, de 7,8. La temperatura es mayor, ya se ve 26,9, lo veíamos de 24,7. En cuanto a la alcalinidad de la maleza, pues no hay mucha diferencia en las piletas. Entonces queríamos ver si realmente había una diferencia significativa entre las piletas y los lagos, ya que pues lo que les comentaba es que era una de las principales mortalidades que ellos tenían en la piscícola. Entonces, ¿qué se hizo? Se corrió la prueba de los carbones, que pues es una prueba no paramétrica que sirve para medir datos de una misma población. Entonces aquí podemos ver que en cuanto a la variable, las variables que tomamos como los parámetros, temperatura, pH, alcalinidad, de amonio, en cuanto a la variable de temperatura, para comparar entre el lago y la pileta, se pudo ver que había un nivel de significancia de 0,007. Esto nos indica que como es mucho menor a 0,05, podemos rechazar la hipótesis nula que nos dice que no hay diferencias significativas entre los lagos y las piletas en cuanto a la calidad de agua, y lo tomaríamos como si puede haber unas diferencias significativas realmente entre el comportamiento del agua en las piletas y de los lagos. En cuanto al pH, lo mismo, nos dio un nivel de 0,07, lo que nos indica pues, que también se rechaza la hipótesis nula y nos quedaremos con la hipótesis alterna. Ya lo que fue alcalinidad nos dio 0,1, pues nos dice que realmente no hay una diferencia de alcalinidad entre la pileta, la calidad de agua en la pileta y en el lago. En cuanto a la dureza, nos dio también un 0,07, eso nos indica que también hay una diferencia de alcalinidad, de dureza entre los lagos y las piletas. Y de amonio de 0,04, a pesar de que está menor a nivel de significancia, pues no nos indica mucho porque realmente pues, fue los promedios de las semanas y realmente lo que eran las piletas y los lagos casi siempre se comportaban igual en cuanto al amonio. Se quiso llevar registro de sobrevivencia de las piletas y los lagos, en los que aquí podemos evidenciar que realmente la sobrevivencia era muy baja, es muy baja cuando se pesca de lagos y de piletas. Entonces aquí lo que como tal es el control, podemos ver porcentajes de sobrevivencia de 48%, de 52%, realmente son bajos. Y en cuanto al despachamiento, ellos lo llevan como un registro del depósito de los peces en las piletas y del despacho que se hacía en las piletas. Bueno, como les envió el objetivo, es un sistema de HACCP que se basa en la identificación y evaluación de análisis de peligros y efectos críticos de control, ya sean biológicos, físicos y químicos. Pues el objetivo es prevenir y detectar peligros sanitarios. Entonces acá se tiene el sistema de HACCP. Lo que hice fue llevar como la etapa de todo el proceso, pues solo se habló de alimentos, porque lo hicimos en el sede principal. Entonces se habló de la preparación del estanque, que realmente pues allá tiene un punto crítico de control y la limpieza del lodo, porque digamos que el lago, el lodo a veces no se deja el suficiente tiempo con la cal, que son 2 días, y no se deja un día y ya está llenado. Entonces no es como esa desinfección total del lodo con la cal. Se habló de la captura de agua porque ellos tienen un permiso de concesión de aguas, pero ellos no llevan como un control del agua que llega a los lagos. Entonces se puede estar hablando de una contaminación bacteriana que puede estar afectando también esa baja sobrevivencia que tienen como tal el sistema productivo. Se habló de alimentación, ya que pues, no tienen como donde tiene la comida no está como en la infraestructura adecuada, entonces podríamos estar hablando de contaminación por micotoxinas.
sea como el litro de agua que debe ir impactados, ni tampoco la cantidad de oxígeno. Entonces, ajustar esos parámetros. Las referencias bibliográficas. Bueno, de acuerdo al trabajo que realizaste, me parece muy interesante que hayas buscado trabajar estadísticamente. Digamos que eso le da un valor agregado al solo hecho de ir a la piscina y realizar muchas actividades cotidianas. Creo que es un paso que has dado adelante a comparación de muchos otros trabajos que también han sido buenos, pero que aquí a veces como que materializan todo lo que realizan en cuanto al hacer, el punto de pesca, desove, reproducción, pero el hecho que hayas trabajado con los parámetros del agua y las aplicaciones que pueden tener y poderlo llevar a demostrar estadísticamente esa ganancia. Digamos que ese es un valor agregado y eso permite crear hipótesis, digamos es un nivel mucho más avanzado. Entonces considero que no hacer las preguntas adicionales, sino por el contrario felicitarles por el trabajo. Pero si quería como empezar igual, me gustó mucho el trabajo que parece que se como al compendio de todo lo que hiciste, que recordaste todos tus cursos, por el anterior, tengo es que preguntar, porque al principio dice que una de las grandes falencias aquí era con la alta mortalidad, entendí, pero nunca vi el dato de alta mortalidad, no acuérdate que no podemos hablar de eso, pero la que mucho, ni poco, tenemos que decir de cuánto no lo creo. Más abajo mencionas acerca de la sobrevivencia y pregunto cómo mido la sobrevivencia. Termina siendo un indicador contrario a la mortalidad, es decir, del 100% de una alta mortalidad era su sobrevivencia o por medio. Realmente, bueno, como se me iba ahí, lo que se sacaba y el total que se tenía de la cantidad que se iba a sembrar en el lago, digamos 10.000 larvas, pues bueno, se sembraron 10.000 larvas y luego se le restaba lo que se pescaba. Entonces eso se tomaba como sobrevivencia, lo que se pescaba realmente. Lo que se pescaba era lo que sobrevivía. Ah, ya finalmente, al final de la Sí, de la pesca, o sea, de la cosecha de los 30 días de los larvas. Y la diferencia es la Y mortalidad. la diferencia en eso, la mortalidad. ¿Y cuál es normalmente la mortalidad mínima? ¿Cuál sería un indicador de no mortalidad normal? Pues bueno, ya hablamos de 60, de 70, por hablar mucho, pero es que realmente tienen mucha. Pero entonces, bueno, eso quería decirles también que se me olvidó. Digamos, 60, 70, sí, sí, pero entonces lo que yo iba a decir es, bueno, eso es otra cosa, que ellos tienen unas taras y a veces no las usan, y entonces ellos hacen conteo y digamos, ellos dicen, no, sembramos 10.000, y realmente pueden haber sembrado 5.000, y después van y hacen que no pescamos tanto, pero realmente no fueron los que sembraron, pero están tomando como si hubiese una mortalidad, pero realmente inició más desde que lo sembraron, porque no fue el total de lo que se había sembrado. Entonces es un punto crítico también ya que se tiene que el conteo no es realmente, ¿cómo se diría?, eficiente. Entonces eso podría estar influyendo para que se vea una tasa de mortalidad tan alta. muchísima 60, 70 muy alta. O sea que la tasa de supervivencia, como los estudios, yo por ahí de 30 nomás. Y eso era lo que nos comentaba también el administrador, nos decía que en cuanto a los, porque ya como unos porcentajes también de sobrevivencia, de los blancos, de este ciclo, el ciclo de nosotros, él decía que digamos, la sobrevivencia era del 40%, y no mucho que han tenido el 60% de sobrevivencia. Pero tiene revisión de esas, por decir algo, te pregunto, ¿cómo saben ellos que están sembrando las 10.000? Ellos llevan allá un tablero, entonces ellos llevan la fecha de cuándo se